Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a En Honor a la Verdad. Gracias por estar compartiendo con nosotros una vez más, un sábado más, de esto que es vida para nosotros, esto que es la palabra de nuestro Creador, esto que nos instruye a poder caminar en rectitud, a poder caminar y poder llegar a la excelencia en nuestro trayecto, nuestro largo trayecto de vida. Así que hoy tengo el honor y tengo el privilegio de poder compartir con dos grandes personas. Israel, que es nuestro maestro, que está compartiendo con nosotros cada sábado la palabra. Y también tenemos un invitado de honor, Carlos. Bienvenido a En Honor a la Verdad. Gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Gracias Edison, gracias Israel. Sean bienvenidos todos. Es un honor, es un privilegio siempre compartir con ustedes porque venimos a aprender, venimos a hablar de la palabra. Les pido a todos que tengan preparados sus instrumentos, sería la palabra, su Biblia, su cuaderno, para que estén anotando todo lo que el Espíritu Santo les va revelando. Les pido que tengan un corazón predispuesto, moldeable y enseñable conforme al corazón de Dios. Sean bienvenidos entonces esta noche. Bienvenido para todos, muchas gracias Edison, Carlos, muchas gracias. Hoy estamos aquí de nuevo para aprender lo que nos apasiona y lo que nos gusta, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entendiendo un poco, Edison, Carlos, estamos pasando por un momento eh, difícil, vamos a decirlo así, en nuestro país y por supuesto a nivel mundial. Eh, Como hijos de Dios, no podemos olvidar que necesitamos y tenemos un Dios, podemos elevar nuestro clamor, nuestra oración a Él. Amén. Sabemos que no va a ser en vano esto. Y yo quiero que podamos orar por nuestro país, por las personas que están en necesidad, ¿verdad? Y elevar nuestro clamor en favor de ellos. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración para poder dar inicio a esto, que va a ser una enseñanza de primera, como se dice. Así que tú que estás ahí en este momento, te invito a que te pongas en actitud de oración con nosotros para poder clamar por nuestra nación, para poder clamar por nuestras familias, para pedir a nuestro Creador, a nuestro Padre, que nos guarde en todo momento en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Así que tú que estás ahí, te invito, ponte en actitud de oración y vamos a orar en este momento. Amén. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por este momento, te damos gracias por esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por este equipo de trabajo, Señor Padre amado, que está compartiendo conmigo. Te doy gracias por las personas que están detrás de esta red social, Padre amado, por cada persona que está detrás del celular, viendo, compartiendo, Señor, por los que van a ingresar, Padre. Te pido en el nombre de Yeshua, Padre, Señor, que primeramente pongas un corazón predispuesto en cada hijo tuyo, Señor, para que cuando ellos escuchen tu palabra, Señor, que ellos puedan aplicarlo en sus vidas, Señor Padre amado, en el nombre de Yeshua. Padre, en esta noche queremos elevar a ti, delante de ti, Padre. Queremos elevar una oración, un clamor, Padre, para poder pedirte, Señor, que estés guardando nuestra nación, Padre amado, que estés guardando nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor Padre amado, que guardes nuestras familias, Señor, pero guardes nuestra salud, Padre, porque sabemos que hoy estamos enfrentando, Señor, un virus, Señor Padre amado, que es prácticamente invisible a los ojos humanos, Señor. Sabemos, Señor Padre amado, que tú estás en el control de todo, Padre. Te pedimos que guardes a cada familia, a cada hogar, Padre. Te pedimos, Señor Padre amado, que guardes, Señor, esta nación, la nación de Paraguay, Señor Padre amado. Te pedimos, Señor Padre amado, por cada persona, Señor Padre amado, que está en los hospitales, Señor Padre amado, o enfrentando alguna enfermedad, o también, Padre amado, acompañando a algún familiar. Te pedimos, Señor Padre amado, que guarde su salud, que los sane, Señor Padre amado, en el nombre de Yeshua. Te pedimos, Señor Padre amado, que estés bendiciendo, Padre amado, su vida, Señor. Que aquellas personas que estén acompañando, Señor, algún familiar con enfermedad, algún familiar, Señor Padre amado, con alguna dolencia. Te pedimos, Señor, que tú día tras día, Señor Padre amado, retomes sus fuerzas como las del búfalo, Señor, para que ellos puedan ser ese soporte que ese familiar necesita. Declaramos sanidad, Señor, sobre toda persona, Señor, que esté atravesando alguna enfermedad, alguna dolencia, papá. Declaramos, Señor Padre amado, que tu sanidad viene sobre esta nación, que tu sanidad viene sobre las familias, Señor. Declaramos, Señor Padre amado, que tu paz, Padre amado, que sobrepasa, Señor, cualquier cosa, Señor Padre amado, todo entendimiento, declaramos, Señor, que viene sobre las familias, Señor. También, Padre amado, si hay alguna persona, Señor, que ha perdido un ser querido, papá, que ha perdido, Padre amado, a alguien, te pedimos, Señor, que fortalezca, Señor Padre amado,
su vida, que fortalezca su espíritu, papá, para que ellos puedan seguir avanzando, Padre. Sabemos, Señor Padre amado, que a través de esto, Señor, viene una gran fortaleza. A través de esto, Padre, viene, Señor Padre amado, un gran despertar, Padre, porque este es el tiempo donde tus hijos se acercan a ti, Padre amado, con fe, con seguridad, con certeza, Padre, de que tú estarás guardando sus vidas, de que tú estarás sanando sus familias, su nación, Padre amado. Bendecimos a nuestras autoridades, Señor. Bendecimos a toda persona sentada en silla de autoridad. Declaramos, Señor Padre amado, que tú pones en ellos un temor a ti, Padre amado, para que ellos puedan gobernar, Señor Padre amado, con autoridad y puedan gobernar con obediencia y puedan gobernar, Señor Padre amado, con claridad. En el nombre de Yeshua, Señor. Bendecimos a cada familia. Declaramos, Señor Padre amado, salud sobre su vida. Declaramos sanidad sobre su vida, Señor. Declaramos shalom, tu paz. En el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor. Y bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gloria. Hoy estamos compartiendo un mensaje poderoso. Y quiero pasar la posta a Carlos. Carlos, hoy sabemos, ahora que hicimos esta oración, sabemos que Jesús, que Yeshua, nos dice la palabra que Él, por sus llagas fuimos curados, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la seguridad y la certeza que fuimos curados por sus llagas. Entonces, si quisieras dar algún mensaje en esta noche, quisieras dar alguna palabra, te entrego la posta, como se dice. Estaban comentando que como nación y como a nivel mundial estamos pasando una situación muy difícil, ¿verdad? Edison estaba diciendo que tenemos un enemigo que no es visible a los ojos humanos. Y lo cierto es que sí nos afecta muchísimo. En lo personal, hace meses atrás yo perdí a mi papá y fue un dolor muy intenso, ¿verdad? Perder un ser querido, perder un familiar, perder a tu papá, yo lo pude pasar. Pero ese dolor que sentimos todos al perder un familiar, solo con la ayuda de Jesús podemos superar. El dolor que yo sentía en ese momento, el Espíritu Santo me daba un consuelo. Momentos que yo pasaba con mi padre en el hospital, los últimos tiempos, me tocó la oportunidad de compartir con él la palabra. Y el Espíritu Santo me llenaba de gozo, de felicidad, aún cuando estábamos pasando un momento difícil en el hospital. Y hoy hay mucha gente así. Hoy en día hay mucha gente así. Y este es el mejor momento en donde te puedes acercar a Jesús. Entregarle tu vida, tu corazón, aquella carga que vos estás teniendo en este tiempo, puedas entregarle a Él, que Él te va a dar ese consuelo que estás buscando, estás necesitando. El Espíritu Santo te va a llenar de gozo, paz, amor en abundancia, como lo hizo conmigo y como lo hace con miles de personas que confían y creen en Él. Así que te animo a que si hoy estás pasando por una situación difícil, puedas entregarle a Jesucristo ese dolor, esa angustia que estás sintiendo. Y que con nosotros puedas estar prendido en esta programación y puedas aprender, así como yo vine hoy aquí a aprender más de Él, tú puedas preparar tu corazón y seas esa buena tierra que Jesucristo, que Dios quiere entregarte algo maravilloso. Carlos, quiero leer un poquito en referencia a lo que estás hablando en Isaías 61, una profecía que hablaba de Jesús, hacia la vida de Jesús. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay buenas nuevas para aquellos que están pasando momentos difíciles. En la palabra de Dios tenemos esas buenas nuevas. Dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mira, eso es lo que el Padre hace a través del Espíritu Santo en nosotros, por los méritos, por el sacrificio de Jesús. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Hay personas que aparentemente, Carlos, están libres y hacen lo que quieren, pero son esclavos del pecado, y son esclavos de vicios, son esclavos de muchas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de esclavitud. Cuando muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Exactamente. Estamos hablando de una esclavitud espiritual. Sí.
Y dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza al Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí va lo que vos estabas hablando también. Hay personas que sí tienen seres que ya partieron a la eternidad y hay una buena noticia de parte del Padre. La Biblia hoy, la palabra de Dios nos dice hoy que hay consuelo para nuestro corazón. El único que puede trabajar en lo más profundo de nuestro ser interior es Dios mismo, porque Él es nuestro creador. ¿Quién más que Dios nos conoce? Y a través de su ruach, de su espíritu, Él empieza a obrar sanidad, Él empieza a restaurar nuestras vidas, porque no vamos a poder salir de ese pozo si no le dejamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Dice a los enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. ¿Quién se quiere reír? ¿Quién quiere estar gozoso cuando pasa por un momento difícil? Y esa es la buena noticia que la palabra hoy nos da, ¿verdad? Para este momento difícil que estamos pasando, ¿verdad? O sea, y ponemos nuestro corazón, ¿verdad? Con las personas que están pasando por un momento difícil. Es verdad. Y animamos a que puedan entregarle su vida a Jesucristo, entendiendo que es la única salida. Muchos optan por la mala decisión de tomar, por decir, consuelo, buscar consuelo en otras cosas, ya sea en el alcohol, ya sea en refugiarse en algún vicio, o lo más grave, hasta quitarse la vida. Esa es la realidad. Y eso es algo espiritual fuertísimo. Es una opresión fuerte que te lleva a hacer aparentemente en tu voluntad, pero te lleva a oprimir tanto que te lleva a hacer eso que no debías hacer. Porque la Biblia nos enseña que nosotros no podemos hacer eso. ¿Dónde encontramos una solución? Acá. El manual de vida que Dios nos ha dejado. La instrucción de vida que hoy nosotros tenemos para que podamos vivir como a Él le agrada. Y de esa forma ser bendecidos. Es así realmente. Es verdad, es necesario el poder. El ser humano es algo que también muchas veces nosotros decimos. El ser humano siempre necesita algo por qué recostarse. Vamos a ser sinceros. Sí. Es una, ¿cómo se diría? Es algo que el ser humano tiene de por sí. Y lo más importante es lo que vamos a hablar en esta noche, Israel, así que para no dar más, para poder entrar ya a lo que es jugoso, a ese alimento, Sí. a lo que hoy venimos, lo más importante y lo más importante que el ser humano puede recostarse es en su Padre, el Creador. En la palabra. Y por sobre todo, podemos recostarnos en nuestro Padre a través de qué? A través de esto, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque esto nos instruye a poder realizar correctamente las cosas. Así que Israel, vamos a eso que es alimento para nosotros, vamos a eso que es vida para nosotros, a la palabra. Ahora, cuando decimos esto que nos instruye, esto también tiene su forma. Este es un manual de instrucción que necesitamos seguir y entender cuál es el consejo real que nos da. También decíamos y solemos decir que esto es como un mapa. Si el mapa no aprendemos a identificar o no entendemos cómo descifrar las coordenadas, cómo leer correctamente las coordenadas de ese mapa, obviamente nos lleva a cualquier parte. Ahora, cuando hablamos de eso, lo que estamos queriendo decir es que necesitamos analizar las escrituras desde el punto de vista en el cual se escribió y hacernos las preguntas clave, ¿verdad, Edison, Carlos? ¿Para qué se escribió tal escritura? ¿Por qué? ¿A quién iba dirigido? ¿Cuál era el problema del momento? ¿Verdad? Y entender, por supuesto, que cuando hablamos de coordenadas, las escrituras se escribió en un contexto. Tiene un contexto. Cada libro del Antiguo Testamento del Tanakh se escribió en un contexto y también en diferentes tiempos. Ahora, cuando amamos la verdad, ¿nosotros qué hacemos? A veces tendríamos o tenemos que desconectar a veces eso aprendido y necesitamos enfocarnos en el contexto escritural. Y el contexto escritural tiene
un contexto cultural. Porque a veces tenemos que tener en cuenta, Carlos Edison, que no es lo mismo traducción que interpretación. A veces confundimos. Y para que llegue la Biblia a nosotros, pasó por varios procesos. Entonces tenemos que entender también eso. Y el consejo que siempre damos es no analizar las escrituras a lo que vemos. Y a veces ponemos un ejemplo simpático, porque si analizamos a lo que vemos, o sea, estamos acostumbrados a leernos y acá dice tal cosa, y así nomás. Entonces, el día de mañana podemos leer ese pasaje que dice, y pon un cuchillo a tu garganta, y entonces vas a poner un cuchillo a tu garganta. No podemos leer de esa forma. O sea, lo que estoy invitando a que podamos leer, pero eso es un ejemplo simpático, por decirlo así, ¿verdad? Después podemos irnos a otros pasajes también, ¿verdad? Que hablan de, por ejemplo, clama a mí, yo te responderé, o pedid y se os dará, o cuál es el contexto de eso, de pedir y se os dará, ¿verdad? O cuando Jesús habla, entender el contexto en el cual Jesús hablaba y a quién se refería, le hablaba a los fariseos, le decía esto, le decía aquello, y a veces desconocemos las expresiones idiomáticas y a eso es lo que hoy estamos, ¿no? No desde ese pedestal que queremos decir, ya sabemos todo, no, sino seguimos aprendiendo. Decía un pastor amigo una frase que a mí me encanta y dice, la vida y la verdad es una jornada. O sea, es algo que constantemente vamos desarrollando. Es un trayecto, es un camino. Nosotros necesitamos juntos hacer ese trayecto. Ese camino estamos haciendo y ese camino es lo que de repente le invitamos a la gente, ¿verdad? Porque si las escrituras no las analizamos en su contexto correcto, obviamente entendemos que desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Y ya repetimos esta frase, me gusta Carlos. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. De hecho, que cuando estás hablando de un mapa, el objetivo es llegar a una meta, llegar a destino, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de mapas, podemos imaginarnos allá en los tiempos de los piratas, ¿verdad? Y lo que había en la final era un tesoro. Un tesoro. Pero difícilmente vamos a encontrar ese tesoro si desviamos tan solo un poquito. Necesitamos entender las coordenadas. Necesitamos entender las coordenadas. Correctamente. Así, aún cuando muchas veces interpretamos de la mejor manera posible y con la mejor intención. Con la mejor intención posible. ¿Verdad? Sí. Entonces podemos caer en ese error y para eso estamos hoy acá, para seguir aprendiendo y poder llegar a destinos correctos. Y qué mejor tema, este tema ya fuimos postergando varias veces, ¿verdad? Por decirlo así, porque teníamos problemas de señal y todo eso, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, ustedes se dieron cuenta que tuvimos buena recepción, inclusive personas que no participaron del programa, después nos hicieron llegar sus consultas, sus apreciaciones, ¿verdad? Y que fueron personas que se empezaron a despertar, porque el escudriñar las escrituras en su contexto a veces en muchas ocasiones nos despierta. Cuando nosotros decidimos abrirnos a qué cosa, Carlos, a la verdad. Lo importante es siempre tener hambre de la palabra, hambre y sed de su presencia. Y acercarse a este tiempo con una actitud de hambre para conseguir su palabra. Es decir, que Dios pone el querer como el hacer de sus hijos. Nosotros no entregamos sus hijos hoy en día. Y de esa forma, Él pone el querer como el hacer en nosotros, el querer aprender. Y si tenés alguna pregunta con relación al tema, o si tenés algún deseo de conocer más, siempre nos pueden escribir. Espectacular, súper pendiente de la programación y después vamos a estar leyendo mensajes con relación al tema, o inclusive en la próxima programa podemos estar totalmente, sí, claro, sí mismo. Si es que tienen alguna duda o algo, pueden dejarnos en los comentarios. Si después vamos a estar leyendo los comentarios, vamos a estar respondiendo las dudas. Si no respondemos en este programa, lo respondemos en el siguiente programa. También,
Si tienen algún pedido de oración en especial, pueden dejarlo en los comentarios o directamente pueden escribirnos también al Messenger de Espíritu y Verdad. Bueno, Edison, Carlos decía, hablaba hijos, somos hijos de Dios, decía, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos nosotros entender quiénes realmente somos, ¿verdad? Excelente. Eso es lo primero que podemos definir, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, verdad? Porque a veces nos dijeron, nos enseñaron, Carlos decía, no con mala intención, con toda la mejor intención del mundo, ¿verdad? Pero por falta de conocimiento y de la aplicación correcta o de entender el contexto correcto de las escrituras. A veces nos enseñaron no correctamente. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Somos gentiles? ¿Y por qué somos gentiles? ¿O somos hijos de Dios? ¿O somos Israel? ¿Y por qué somos Israel? ¿O por qué nos heredamos nosotros la promesa de Israel? ¿Y quién es el pueblo judío? ¿Y por qué el pueblo cristiano ahora toma el lugar? Y todas esas preguntas que rondan ahí. ¿Qué lugar ocupa el pueblo de Israel ahora? ¿Por qué si ellos son judíos o son Israel? En programas anteriores decíamos que nosotros también somos Israel. ¿Cuál es el contexto de esa escritura? Entonces necesitamos mirar las Sagradas Escrituras, la Biblia, de un panorama completo. Entonces, yo quiero que nos vayamos al primer pasaje, Primera Reyes 11. Justamente, Sí. Israel, Entra antes de entrar a eso, me gustaría saber algo que siempre es toda una duda, ¿verdad? A ver, si nosotros vemos la Biblia, vemos en la antigüedad, es decir, en la Sí. Biblia, vemos que habían 12 tribus en Israel. sí, Existían 12 tribus. Pero si hoy uno se fija en Israel, en la actualidad, ¿por qué solamente podemos escuchar acerca del judaísmo, de la tribu de Judá? sí. ¿Qué pasó en las otras tribus? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en las otras tribus? Es una pregunta que muchas veces uno se hace, muchas veces tiene en mente, pero después de no responderse y más, lo oye nuevamente y como que lo deja en segundo plano. Pero es una pregunta que siempre un hijo de Dios tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sabemos que Israel son 12 tribus, Sí. no solamente una tribu. Sí. ¿Qué pasó en las otras tribus? ¿Por qué Sí. solamente escuchamos o vemos que hay una sola tribu en Israel? Es algo muy importante que queremos también aprender. Creo que vamos a aprender también eso. Totalmente, totalmente. Justamente eso, Edison, vamos a ir por esa trayectoria, por ese camino. Vamos a tratar vamos a escuchar, Carlos. Primera Reyes 11. 11, primero 11, 30 al 33. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti mi reino y lo entregaré a tu siervo. El 30. Y tomando Ahías, Un profeta. la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Sí. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y te la he dado a ti tras 10 años. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que Dios de antemano le dice a Salomón que el reino va a ser dividido, ¿verdad? Porque él le dio la espalda a las instrucciones del Padre. Decías vos en principio, Sí. y él hizo también, siempre Israel se refería a 12 tribus. Sí. Cuando se hablaba, se menciona Israel, se menciona a las 12 tribus. Sí. Y en este pasaje, ¿qué está pasando? ¿Qué vemos acá? Sí. Vemos que Dios está dividiendo las tribus. Sí, Dios está permitiendo que las tribus se dividan, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos se apartaron de las instrucciones del Padre. Vemos entonces que las instrucciones del Padre, dijimos que Torah significa instrucciones. Su traducción más directa de la palabra Torah, que es en hebreo, porque siempre mencionamos el hebreo, porque necesitamos entender que la Biblia es un libro con cultura hebrea, ¿verdad? Entonces necesitamos entender en su contexto. Por eso de repente mencionamos las palabras en hebreo. La palabra Torah, su traducción más directa es instrucciones, enseñanza, instrucciones en justicia, ¿verdad? Entonces,
se tradujo como ley al griego y del griego la palabra nomos y la palabra ley ya nos llegó a nosotros así, ¿verdad? La ley parece algo muy fuerte, ¿verdad? Muy pesado. Porque cuando siempre hablamos del Antiguo Testamento es prácticamente ley. Sí, Y como nunca dijimos, pero sí es que tenemos como ley al Antiguo Testamento. sí, es pesado, no, nos oprime, nos quiere oprimir. Entonces cuando nos dan la idea de la gracia, gracia, libertad, aparentemente no nos está diciendo que hagamos lo que querramos. Nunca nos dijeron. Pero sí le miramos con un ojo que no queremos tocar. Para mí la ley es como hoy en día estar en cuarentena. Cuando sale el nuevo decreto de la presidencia, yo Claro, digo, no, porque algo que te impone. es algo que me Y asociamos con eso. Sí, Sí. sin embargo, las instrucciones del padre, todos tenemos instrucciones en nuestra casa para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, asimismo el padre, como un padre amoroso, tiene instrucciones de vida, instrucciones de bien. Otro punto muy importante cuando hablamos de la ley es que en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, cuando el apóstol Pablo se refiere a ley, él habla de 8 o 9 tipos de leyes y no especifica a qué tipo de leyes se refiere. Nosotros desconocemos esas diferentes leyes al cual el apóstol Pablo se está refiriendo. No solamente se refiere a la ley Torá cuando está hablando el apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, necesitamos entender que Él les entregó sus instrucciones de vida a las 12 tribus. Y cuando hablamos que decimos la ley es para los judíos, porque esa es la mentalidad cristiana que no, Claro. la ley es para los judíos, no nos justificamos por la ley. Entonces nosotros tenemos que entender que las instrucciones del Padre son vida y que se nos fueron entregados y se fueron entregados a las 12 tribus y no precisamente a Judá. Los judíos, del cual nosotros nos referimos y decimos que es de la ley de ellos, no. Los judíos forman parte de una tribu nada más. Es el cuarto hijo de Jacob, que estamos hablando de Judá, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a quién se le entregó las instrucciones del Padre, a las 12 tribus. Los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. ¿En qué época se divide el reino? En la época de Salomón. Entonces Dios divide el reino, 10 tribus se van al norte y se llama la casa de Israel. También tiene otro nombre, la casa de Efraín, la casa de José, o en algunos casos Samaria, ¿verdad? Porque fue su capital, ¿verdad? Así que, pero necesitamos entender estos términos, Carlos, para avanzar hacia este trayecto. Eso te iba a decir, es muy interesante este punto porque nunca habíamos escuchado esto. Sí, Como un cristiano, Sí. como un hijo de Dios, yo nunca había escuchado, son los primeros tiempos que estoy escuchando, que la casa de Israel, la casa de Israel, la casa de Judá, casa de Judá es otra cosa. es otra cosa, porque siempre a los judíos, al pueblo de Israel le metíamos toda una bolsa Claro, que es los judíos. claro. También algo muy interesante que decías, me impresiona mucho que cambia la palabra de ley a instrucción, porque cuando decimos instrucción, yo ya le miro a la ley con otros ojos. De la instrucción, Ya, con más amor. claro, y a la instrucción ya me está agradando, ya estoy queriendo aprender lo que me estás queriendo enseñar. ¿Verdad que sí? Así mismo, entonces es muy interesante. Otro punto muy importante es que generalmente nunca leíamos esos episodios, esos capítulos de la Biblia. ¿Verdad que no? Nos centrábamos mucho en la gracia. A mí En me la pasaba, gracia, a mí en me la pasaba que hace poco tiempo cuando empecé a leer realmente en su contexto y empecé a prestar atención realmente a muchos pasajes bíblicos, me di cuenta realmente que había esas palabras, Judá, Israel, Y Efraín. pasamos por alto. No, yo Claro. leía, yo leía la Biblia, yo leía la palabra, leía la Torah, pero No entendíamos. no es que no entendía, solo que pasaba por alto, sin darme cuenta pasaba por alto. Eso es un punto también importante. No queríamos leer el Antiguo Testamento porque simplemente no entendíamos. Era Sí, sí. difícil de entender. Ahí dijiste. Entonces, simplemente no lo tocábamos o si lo leíamos no nos interesaba mucho. O a veces preguntábamos a Porque nuestros decíamos, maestros. eso Sí. era para los de antes. O justamente con lo que vos dijiste, son para los ¿verdad? Así nos enseñaron. Pero también el que nos enseñó no precisamente tuvo mala intención. Siempre Claro. decimos esto, Carlos, porque ¿sabes qué es lo que ocurrió? Que el maestro recibió así de su maestro y él enseñó a su discípulo y el discípulo volvió a enseñar a su discípulo y el discípulo a su discípulo y así sucesivamente y nadie normalmente no hicimos auditoría. Entonces,
uno de los consejos, uno de los versículos que nos aconseja fuerte hoy es el profeta Jeremías, que hagamos una auditoría de lo que estamos creyendo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando acá en Primera Reyes 11, ¿de qué estamos hablando? De la división de las tribus. ¿Por qué necesitamos entender las divisiones de las tribus? ¿Y por qué necesitamos entender todas estas profecías al cual nos estamos refiriendo? Porque de repente escuchamos y podemos decir, no, pero eso ya no importa, porque nosotros somos gentil y ya, eso ya no nos toca a nosotros. Desde Jesús es otra cosa, ¿verdad? Porque a veces el poco entendimiento escritural y del contexto que tenemos es poco, ¿verdad? De hecho, que nos identificamos como cristianos, Sí, ¿verdad? Y vemos el Antiguo Testamento como profecías netamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy nos caracterizamos como cristianos, sí. y Jesús vino a cumplir con todas esas leyes, Sí. y nos hace exceptos Y nos hace libres de esa ley, aparentemente porque tenemos el concepto de que si estamos bajo esa ley, por no entender las cartas de Pablo en su contexto correcto, estamos bajo una opresión. Entonces, nos cuentan la idea de que si estamos bajo gracia, no tenemos la obligación con las instrucciones del Padre, ¿sí o no? Correcto. Así mismo. O sea que hoy vamos La ley te oprime. a aprender que no es tanto así. No, no es así. Es que no entendimos el contexto al cual el apóstol Pablo se refería muchas de sus cartas. ¿Por qué? Porque analizamos la forma que vemos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es Leamos el mapa con otras coordenadas, de otra forma. de otra forma. Inclusive yo suelo decir algo, mira, leemos la Biblia con un anteojo greco-romano. ¿Por qué? Porque tenemos una gran influencia de Grecia y de Roma en nuestras doctrinas, y como líderes, como pastores, a veces no nos atrevemos a hacer una auditoría, cosa que necesitamos hacer una auditoría para llegar y entender en qué le estamos ofendiendo al Dios de los cielos. Esa palabra auditoría suena muy fuerte, claro. ¿A qué te referís cuando decimos una auditoría? Auditoría. Nosotros necesitamos hacer una revisión, no solamente porque nos urge, sino porque hay un consejo divino. Las profecías, una de las profecías que habla de esto es Jeremías. ¿Podemos 6. leer eso? Podemos leer. Y después continuamos con las tribus. Jeremías 6, 16. Jeremías 6. 6, 16. Carlos, esta profecía habla del contexto de los tiempos finales, o sea, nos toca a nosotros de cerca. ¿Sí? Creemos. Sí. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaré. Hoy no es diferente, cómo termina este pasaje, bueno, es diferente porque hoy las personas, hay personas que se niegan a entender las escrituras en su contexto. ¿Por qué? Porque abrazamos más ese contexto denominacional, porque no defendemos a veces la verdad, defendemos la denominación. Esta palabra también puede ir para un cristiano. Totalmente, totalmente. Mira, y obviamente el libro de Jeremías, desde Isaías, siempre digo esto, desde Isaías hasta Malaquías habla del reino dividido. Que la intención del Padre es, ¿cuál? La restauración del reino. Todo apunta a la restauración del reino. ¿Quién viene a hacer ese evento glorioso? Yeshua HaMashiach, más conocido como Jesucristo, como Jesús. Él viene a hacer la restauración, el inicio de esa restauración, porque en su segunda venida Él va a completar eso. Ahora, volvemos a ver al tema. Sí. Acá nos dice, parados en los caminos, necesitamos detenernos y pensar y dejar lo que estamos haciendo, perdón, y auditar nuestras doctrinas. El apóstol Pablo hablaba de la sana doctrina. ¿En qué contexto el apóstol Pablo habla de una sana doctrina? ¿Cuál era la dieta? ¿Cuál era la vida del apóstol Pablo? Cuando leemos 8, él dice que él vivía impecablemente cumpliendo la Torá como sus padres. Cuando leemos una y otra vez le pedían explicación, y él decía que vivía al pie de la letra con las instrucciones del Padre.
No que no éramos justificados por, por la Torah. Nunca la idea de la Torah es para justificación. Eso es lo que tenemos que tener bien claro como cristianos. Porque eso se nos metió cuando hablamos de la ley, somos justificados por la gracia. Dicen, no, somos conectados al pacto de Dios con Israel. Jesús viene a hacer esa conexión perfecta, pero ¿qué es lo que viene? Nosotros tenemos que obedecer. Porque Yeshua dijo que necesitamos obedecer por amor. No leímos nomás de esa forma porque nos enseñaron ya algo sistematizado. Por eso decía yo, con un anteojo greco-romano. Porque necesitamos entender la cultura, no con un anteojo como nosotros creemos, con una cosmovisión cristiana, vamos a decirlo. Hablabas de Sí, que Yeshua viene a unificar el reino, el reino, sí. ¿verdad? ¿De qué reino te referís? ¿A quién tiene que volver a unificar? Justamente Estaba hablando hace rato de que las tribus se dividieron. En época de Salomón se dividieron. Y una y otra vez el padre va redactando cómo Israel fue Mi infiel. pregunta más clave es, Sí, ¿por qué hablamos de este punto? ¿Verdad? ¿En dónde nosotros estábamos en ese punto? ¿Por qué estamos hablando de las 12 tribus? ¿Y por qué nos interesa que las tribus se hayan dividido? ¿qué a vos te importa más o menos el tema de las tribus? Eso ya pasó, ¿verdad? No, sencillo es. Cuando Yeshua viene, Yeshua va a unificar las tribus. Inclusive en Apocalipsis habla de 12 puertas. ¿De qué está hablando? De las 12 tribus. Entonces, Yeshua lo que nos viene a conectar con el pacto, y no solamente a conectarnos con el pacto, sino nos viene a dar identidad otra vez. ¿Identidad de qué? Identidad de Israel. ¿Por qué? Porque Yeshua solamente viene a salvar a Israel. Duele decirlo, pero hay que decirlo así mismo, es Carlos. ¿Qué pasa con los cristianos en este caso? Ahora, cuando hablamos de los cristianos, Carlos, necesitamos entender los términos que usa el apóstol Pablo para referirse a los cristianos. En muchas ocasiones, el término cristiano también, obviamente, el apóstol Pablo, cuando está frente a un tribuno, le dice, el otro por poco me persuade a ser cristiano, le dice, ¿verdad? Pero no en el sentido de identidad. A veces confundimos ese pasaje, no le está hablando de una identidad de Israel. Dios, el Padre, viene a hacer el pacto, y cuando el nuevo pacto, el pacto renovado, viene a ser con Israel. Entonces, cuando el apóstol Pablo trata de explicar cuál es el estado de Israel, dice gentiles. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, Edison? ¿Qué significa gentil? Gentil significa fuera de pacto, cuadrúpedo, animales, de las naciones. Pero o sea que hoy nosotros no nos podemos llamar como cristianos gentiles. Estábamos haciendo mal llamándolos gentiles. Claro, porque gentil en el original significa goyim, goim, que es la palabra fuera de pacto. Y nosotros no podemos decir que yo soy un cristiano fuera de pacto. Obviamente decimos por desconocimiento. Pero ahora, volvemos al tema. El apóstol Pablo, cuando se refiere a Israel, se está refiriendo como gentiles. ¿Sabes por qué? Porque Israel es tomada por Asiria. Y es dividida las tribus. ¿En qué momento ocurre eso? Eso ocurre en el 722 AC, antes de Cristo, ¿verdad? 722, Estamos hablando de las 24. 12 tribus. Sí, Hablamos de que 10 pedazos fueron entregados a Jeroboam. sí, a Jeroboam, al siervo de David, y a Roboam 2, ¿verdad? ¿A eso Entonces, te referís cuando decís que fueron esclavos? no, ¿Cautivos? sí, no todavía ahí. Todos los reyes del norte, donde profetiza Elías, donde está Acab, donde está Jezabel, a veces nosotros no entendemos esas profecías donde profetizó Eliseo, eso, a veces nosotros creemos que es para Judá. No, esa profecía es para la casa de Israel. Cuando hablamos de la casa de Israel, tenemos que entender que es un término que hace referencia a las 10 tribus. La casa de Israel es una expresión idiomática que hace referencia a las 10 tribus. Cuando hablamos de la casa de Israel, tenemos que entender los sinónimos. Casa de Israel, las 10 tribus. La casa de Efraín, la casa de José. ¿Entendés? O Se sea, refieren a las 10 tribus. a las 10 tribus. Cuando hablamos de Efraín, ¿por qué decimos que la casa de Israel liderada por Efraín? Hacemos rápido esa conexión porque entendemos que Efraín recibe la bendición a través de la vida de Jacob y recibe la bendición y nada más y nada menos. Vamos a mirar en pantalla, Carlos. Sí. Justamente ahí habla de la división de las tribus, ¿verdad? De cómo fue, ¿verdad? Va a Siria y también va a Babilonia. Lo que de repente nosotros estamos familiarizados es
acá con Babilonia. El pueblo judío que fue cautivo en Babilonia. Sí, el pueblo judío fue cautivo a Babilonia. Eso es lo que estamos familiarizados y lo que Claro. siempre nos contaron. Inclusive en el seminario, en el Instituto Bíblico, donde estudiamos, no profundizamos estas cosas, ¿verdad? De hecho, que yo nunca escuché hablar de las 10 tribus. No, Por ¿verdad? eso me parece muy interesante. Yo pienso que hay muchas personas que también están en esta situación, Sí, en que nunca han escuchado hablar de las 10 tribus. sí, Y hoy se nos abre el entendimiento sí, de que Dios hizo el pacto con las 10 tribus, con sí. las 12 tribus, perdón. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasaron con las 10 tribus? Bueno, ahora vamos a irnos a ese pasaje. En Jeremías 50, 17, nos habla de este rompimiento. Jeremías 50, 17. Vamos a leer un poco. Jeremías 50, 17 dice, vamos a leer un poco. Jeremías 50, 17. Dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Qué está hablando? Rebaño descarriado de Israel. Ahí nos da un dato muy importante. Que la Biblia, las escrituras, cuando se refieren cuando escuchamos la palabra oveja, se está refiriendo a Israel. En todas las escrituras. A las 12 tribus. A las 12 tribus, a los hijos de Jacob, se está refiriendo. Mira, acá habla de cómo ocurrió. Asiria, Carlos, le toma cautivo y conquista las 10 tribus, la casa de Israel, ¿verdad? Y le lleva cautivo y ellos pierden totalmente su identidad. Las mujeres son violadas, las niñas, ¿verdad? Entonces le matan a todos los hombres, entonces hace que pierdan totalmente su identidad. Por eso los hermanos de Judá, los judíos, no le querían, cuando vino Jesús, no le querían a los de Samaria, porque eran, como decían, o sea, israelita de quinta categoría, no, ni de quinta, no, ¿verdad? Entonces, aparentemente se perdió totalmente la identidad. Pero Yahweh, nuestro creador, sabe en dónde fueron en dónde se fue ese ADN. Hoy estoy entendiendo que siempre entendíamos que samaritanos y judíos no eran un pueblo que podían estar juntos, ¿verdad? Sí, así Al mismo. punto que le repudiaban los judíos a los samaritanos. Sí, Es justamente por eso, sí. Es por eso entonces el motivo que ellos tenían esa... Más o menos israelita de quinta categoría, más o menos. Bueno, obviamente está mal la expresión, ¿verdad? Pero esa era una podemos expresión decir entonces despectiva. que las 10 tribus salieron de pacto. Sí, justamente, así mismo es, Carlos, así mismo. Un historiador, Josefo, del primer siglo, habla de que en la época de Jesús, en el primer siglo, en las 10 tribus más o menos se sabía que vivían alrededor del río Éufrates. O sea, estaban todavía al otro lado del río Éufrates. O sea, se sabía todavía. Después se empezaron a dispersar. Por eso es que hay una profecía en Zacarías, justamente dice que fueron esparcidas por las 4 esquinas del mundo. Ese es lo que tenemos que entender cuando hablamos de la Biblia. Que de antemano Elohim sabía que la casa de Israel iba a ser esparcida. Por eso en Deuteronomio le habla, si no sos obediente, yo te voy a esparcir. Deuteronomio 28, si no me equivoco, yo te voy a esparcir. Sí, le dice una y otra vez a su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos son esparcidos. Y la profecía dice que van a volver. Ahora, ¿cómo van a volver? Para Dios hay algo difícil. Otra pregunta. Sí. Esas 10 tribus, me contaste que fueron esclavos, mujeres fueron violadas, o sea que perdieron totalmente su identidad. Totalmente su identidad. O sea, al punto que ellos ni siquiera pueden saber si son israelitas, si forman parte de la tribu, del pueblo de Israel. Es tal esa pérdida de identidad que hoy vos le preguntas a un cristiano y él se relaciona con el Dios de Israel, él se relaciona con la Biblia, se relaciona con las promesas, pero no entiende el contexto del por qué él está conectado a la Biblia. ¿Por qué? Porque perdimos totalmente nuestra identidad. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, habla de estos casos. Cuando él dice de ambos pueblos hizo uno, ¿de qué está hablando? De lo que ocurrió en Jeremías 50, 17. Las dos tribus, o sea, los dos grupos
fueron esparcidos. Vamos a leer lo que dice en Jeremías 37. Jeremías 37 nos da un panorama increíble de lo que iría ocurriendo con las tribus. Otro punto muy interesante que me llama mucho la atención es que Ezequiel 27. como muchos tal vez están escuchando hoy, están siendo abiertos sus mentes, Así es. esas 10 tribus existieron. Esas 10 tribus básicamente desaparecieron, Sí, porque fueron mezcladas entre las naciones. Es así. así es. Así es. Y podemos conocer al pueblo judío porque ellos sí volvieron de la Así es. criatura de Babilonia. Así es. Eso siempre supimos. Sí. Siempre supimos que el pueblo judío regresó de Babilonia. ¿Verdad que sí? Pero nos contaron la otra parte de la película. Nunca supimos la otra parte de la película de la Biblia. Ezequiel 37 nos habla de este evento espectacular, Carlos. A veces escuchamos prédicas y predicaciones y sermones de los huesos secos, y lo que está hablando es de la unificación, de la restauración de esas tribus, de la casa de Israel que viene de Efraín, que es a Efraín, al nieto de Jacob, se le profetizó, o sea, se le dio la profecía que de él va a salir la plenitud de los gentiles. Increíblemente el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos 11, está haciendo esta conexión que encontramos acá en Ezequiel. ¿Por qué? Porque Efraín es hijo de José. Entonces, el libro del profeta Ezequiel, cuando habla, dice que los dos se van a unir, la casa de Judá y la casa de José, o la casa de Efraín o la casa de Israel. Esos son términos sinónimos, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que dice en Ezequiel 37, 15. Ezequiel 37:15. Ezequiel 37:15 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Sí, Judá y los hijos de Israel. Aquí ya menciona ya Dos grupos. Judá e Israel. Sí, dos grupos. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Dice en el 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Y el 19? El 19 dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Espectacular. Mira lo que dice el 22. Esto también menciona el apóstol Pablo y dice, y lo haré una nación. Efesios dice, de ambos pueblos hizo uno y abolió las enemistades, dice Efesios, ¿verdad? Dice, y haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre. ¿De quién está hablando acá? De nuestro amado Jesús. ¿Verdad que sí? A veces, mira, a veces leemos lo que está en Ezequiel 36, en Ezequiel 36, 26, voy a leer nomás como referencia, Ezequiel 36, 26, que habla de la restauración futura de Israel. A veces pasamos por alto. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo cuando viene sobre los huesos secos? Acá vemos, Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, ¿para qué se nos dio el Espíritu Santo? Para obedecer las instrucciones del Padre de la Torah. El 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos. Eso va en contra de lo que nos enseñaron. Jesús cumplió por mí las instrucciones del Padre de la ley. Yo ya no tengo que hacer nada. El Espíritu Santo se nos fue enviado para obedecer las instrucciones del Padre. ¿Por qué necesitamos eso entender? Porque necesitamos reconocer que lo que debo obedecer no es leyes orales humanas. Porque hoy nuestras iglesias cristianas están llenas de leyes orales. Esa es justamente y necesitamos volvernos a la palabra, como decía Jeremías 6:16, preguntar por las sendas antiguas y volver por el buen camino. Volvemos a ello, sacar tus leyes orales, tus imposiciones, tus exigencias.
y volvamos a las escrituras en su contexto. Y dice, hallaréis vida, dice, vamos a hallar descanso para vuestras almas. Eso es justamente algo que siempre nos han enseñado a nosotros, ¿verdad? Que Sí. Jesús ya cumplió todo. Sí, Es verdad, eso es Y- que Jesús ya cumplió todo. sí, Jesús cumplió la profecía que tenía que cumplir para su primera venida, pero no cumplió todo todavía. Hay un versículo que se toma mal para decir eso. Cuando Yeshua le dice, él va a ser bautizado, es necesario que hagamos esto para que se cumpla toda justicia. Pero Jesús todavía, las profecías aún no se cumplieron todas. Por supuesto que no. Porque entonces, esta profecía, ¿dónde meteríamos? Esta profecía de la unificación del reino todavía. Inclusive en Hechos 1:6, habla y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque justamente el Mesías tenía que unificar las tribus, pero hay un proceso por el cual el Mesías tenía que pasar para traerle a su novia, a su esposa que estaba en fornicación, en adulterio, pagar primero ese precio que exigían las instrucciones de la Torá del Padre, después buscar a las ovejas perdidas, lo que hoy está ocurriendo. Las ovejas perdidas se están despertando y están entendiendo cuál es su identidad. Su identidad está en Yahweh, nuestra identidad está en el Dios de los cielos, está en Israel, está en la palabra de Dios. Nosotros somos Israel. Hay algo que siempre me impactó y me dejó siempre con una pregunta cuando Jesús se refería no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa. Sí, a ese pasaje vamos a llegar. Sí, claro, conecta perfectamente. Es que justamente Jesús, cuando le están hablando de hacer una excepción, le están hablando a la mujer sirofenicia, él establece cuál es su misión. Y su misión es la casa de Israel. A veces leímos ese pasaje una y otra vez leímos. Jesús nos está dando un dato importantísimo. Él está conectando las profecías acá de Ezequiel que estamos leyendo. Yo pienso que este es un momento esencial Sí. en donde todos tenemos que tener una mente abierta, Sí, un corazón predispuesto a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. sí. Porque son cosas que estamos escuchando por primera vez Ujú. y es la primera vez que te puedo decir que la Biblia es una con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Espectacular, Carlos. Mira, ahora vamos a conectar, gracias, Carlos. Vamos a conectar ahora cuál es la profecía que Jesús viene a cumplir para decir que Él viene a cumplir lo que su papá, lo que el Padre estableció según la boca de los profetas. Porque si yo solamente digo, no, para nosotros el Nuevo Testamento, no podemos desechar las profecías si Jesús era judío. Jesús amaba la Torá y Jesús habló de la Torá en Mateo 5:17, que la Torá está activa en su totalidad. Entonces, necesitamos conectar la profecía que une con eso. Vamos a Ezequiel 34:12. Ezequiel 34:12. Entonces, dice en Ezequiel 34:12, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor? El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Un pastor viene a reconocer a sus ovejas. Y el judaísmo nos va a decir, no, acá dice que Dios es el que va a hacer eso. No me hables de un Jesús, un ser humano. Te va a decir. Cuando este versículo se refiere a las 12 tribus, Totalmente, totalmente. Sí, no habla solamente del pueblo de judío. claro, porque después miramos obviamente no existen estas divisiones de 34, 35, 37, 37. Después de esto nomás ya él dice, habla de los palos, de los dos palos, de la casa de Israel y de la casa de Judá, ¿verdad? O sea, después de esto. Entonces, obviamente está hablando de las 12 tribus. O sea, cuando hablamos de la participación importante de Jesús sobre esta profecía, es lo que tenemos que parar la oreja acá. Porque si acá dice que va a venir Yahweh a buscarle a su oveja, yo mismo iré, dice. Y el libro de Colosenses dice, ¿qué nos dice? Que en Yeshua habita la plenitud de la deidad. Entonces, Yeshua es una extensión de nuestro Elohim y él viene el más indicado a buscar a las ovejas perdidas. Y ahí es donde encontramos
el pasaje que vos dijiste, Carlos. Vamos a leer ahora. Mateo 15, 24. Porque necesitamos conectar lo que estamos diciendo. Porque si no van a ser ideas nada más. Y necesitamos hacer las conexiones correctas, profecía, con lo que ocurrió en la vida de Yeshua, de Jesús. Y dice Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra clave, la casa de Israel. Pasamos no por alto esta palabra toda la vida, ¿verdad? Entonces, cuando como cristianos nos dicen, ay, no, esas cosas del judaísmo, esas cosas, o sea, no me quiera venir. Muchas veces no nos dicen directamente, sí, pero sí nosotros interpretamos de esa manera y lo por desconocimiento. Claro, lo desechamos directamente, sí, porque no está enfocado sí, en lo que hoy nosotros somos y nos entregamos como cristianos. claro. Pero eso lo hacíamos en ignorancia, y en en desconocimiento. desconocimiento. Y hoy estamos aprendiendo. Acá dice que Jesús está confirmando la profecía y dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Justamente en un momento donde él tendría que hacer una excepción. Él habla de su misión, de la misión importante que él tiene. ¿Y cuál es la misión importante de Jesús? La casa de Israel. Está en toda la Biblia. Es ahí Está donde en toda la Biblia. y se aclara mi mente cuando leías vos que era la restauración del reino. La restauración del reino es la gracia. O sea que Jesús en todo tiempo vino con esa intención. Con esa intención, claro. Y es la pregunta que ahora me sale. ¿Dónde entramos los cristianos? Sencillo, nosotros necesitamos entender nuestra identidad. Porque Jesús viene a ser un pacto. Y el pacto nuevo, la palabra de Dios, la boca de un profeta es palabra de Dios. Y Jeremías 31, 31 vamos a leer ahora. Jeremías 31, 31 nos dice que si nosotros somos parte de una de estas dos casas, mira, Jesús nos habla de la casa de Israel. Jeremías 31, el famoso versículo del pacto nuevo, nos habla, y no nos habla de gentiles ni de cristianos. Obviamente, hace rato ya expliqué, el apóstol Pablo cuando habla de gentil, habla de aquellos que perdieron su identidad. Y dice, mi pueblo está entre los gentiles, dice. ¿Por qué? Refiriéndose a las 10 tribus. Claro, que perdieron su identidad. Ya no son Israel, pero Dios sabe que dentro de su corazón está latiendo Israel. Está latiendo por Yahweh, está latiendo de hecho, por... en Deuteronomio 28, la promesa fue para las 12 tribus. Para las 12. El pacto fue con las 12 tribus. Así mismo, Carlos. Bueno, mira, Jeremías 31, 31 dice, ¿tenés vos? Sí. Aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acá no hay cristianos. O sea, no podemos obviar esta palabra, porque escuché ya personas que dicen, no, pues las tribus a nosotros nos toca, nosotros somos cristianos y punto. No, porque no entiende el contexto. Acá el pacto renovado es con la casa de Israel y con la casa de Judá. De hecho, que no se puede renovar un pacto con alguien que no se hizo el pacto. Esa es la pregunta que necesitamos hacer. Elohim Yahweh ya hizo pacto con los cristianos. No. Entonces, ¿por qué la palabra de pacto renovado es la traducción correcta? Brit Hadashah. A nosotros se nos contó que es Nuevo Testamento, pero la traducción correcta es pacto renovado. Y ahí viene tu pregunta. ¿Vos podrías renovar pacto con alguien que ya hiciste? ¿Con alguien que nunca hiciste? No. Solamente con alguien que ya hiciste una vez pacto puedes renovar. Y eso es lo que ocurre en la vida de Yeshua. Él viene a renovar el mismo pacto que hizo allá y te dice, no como ese pacto porque ellos fueron infieles. Ahora yo te invito a que vos seas fiel a las instrucciones. Y venimos nosotros con una mentalidad greco-romana y decimos, no, Jesús me salvó por gracia, yo no voy a cumplir las instrucciones del Padre. ¿Sí o no? Hay un punto muy importante que recalcar. Sí. Hablabas de que la Biblia fue traducida por mucho tiempo. Pasó por varios procesos, sí. Sí. Hoy nos llega como nuevo pacto, como Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Es ahí donde nosotros le tenemos también como antiguo. Como algo nuevo. Como algo nuevo y al otro antiguo.
Qué importante entonces poder interpretar la palabra en su contexto Correcto. correcto. O leemos el libro de Hebreos, ¿verdad? Fuera de contexto, donde dice lo nuevo, lo antiguo, y no entendemos cuál es el sentido del libro de Hebreos. Bueno, pero ese es otro tema. Difícilmente entenderemos correctamente si no analizamos de esta forma. Espectacular. Ahora me van a decir una cosa del Antiguo Testamento. Esta misma profecía se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Sabes dónde, Carlos? Vamos al libro de Hebreos justamente. Hebreos 8:8. Y le voy a hacer una pregunta a Edith. Hebreos 8:8. Hebreos 8:8. Dice la palabra, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Opa. ¿De qué está hablando acá? Inclusive en la referencia, vos encontrás Jeremías 31:31. En la referencia, en alguna Biblia sale esa referencia. Y dice el 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que os tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ¿de qué está hablando? ¿Por qué dice tus padres? Porque somos Israel. Por eso te está hablando en ese contexto. Ahora, dice el día que os tomé, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahora, el 10, ¿cuál es la intención del Padre en el Nuevo Testamento? Poner su Torah, sus instrucciones en nuestros corazones y dejar de lado esa mentalidad incorrecta que nos enseñaron y nos dijeron, no, las instrucciones del Padre no, la ley no. De hecho que cuando decimos instrucciones Ya cambia. ya cambia mucho Sí. el punto de vista hacia esas palabras. Porque cuando te referís a ley, difícilmente nos agrada esa palabra, Sí, ¿verdad? Pero cuando te referís al Antiguo Testamento, a la Torá, de una forma de instrucción, sí. eh, por lógica, ya la queremos recibir. Así mismo. Y este es el despertar que vamos a vivir en estos últimos tiempos, Carlos. Inclusive en algunos casos decimos, está la tercera reforma, porque muchas personas se están despertando, muchas llamadas hay, Carlos, y de personas que dicen, wow, yo no entendía de esta forma, nunca me enseñaron de esta forma, qué increíble. Pero nosotros lo único que estamos haciendo es hablando de contexto escritural. Yo quiero que me leas el 10, el 8:10. Antes de avanzar, Sí, cuando menciona aquí que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, eso yo recuerdo una vez que un pastor de donde yo estuve en la iglesia me enseñaba que hablaba de Egipto, pero él le daba una explicación espiritual. claro, Egipto al mundo, sí, representa eso. Sí, yo siempre pensé que realmente era eso, más pero había sido, tenía un mensaje Claro. mucho más profundo. Sí, Lo que a mí me habían enseñado en ese entonces era Sí. solamente un 10% de lo Sí. que hoy puedo aprovechar. claro. Pero es que siempre el cristianismo está acostumbrado a eso, a darle aplicaciones superficiales a cualquier prédica, superficiales y motivacionales. Pero no nos olvidamos de contar el contexto a la gente. Siempre decimos que obviamente no es intencional, pero por desconocimiento, la profecía dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a mirar cuál es la intención del Padre en el 8:10. ¿Cuál es la intención del Padre, Carlos, cuando en el nuevo pacto, en el pacto renovado con Jesús? Por lo cual, este es el nuevo pacto. Es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué increíble en el original, Carlos, cuando miramos esta palabra, dice, pondré mi Torah en sus corazones. Podemos decir, Para instrucciones también. mis instrucciones. Para eso viene el Espíritu Santo, para que podamos, aquellos que no pudieron cumplir, el pueblo de Israel, no los judíos. Dijimos ya que Judá es una tribu. Lo que no pudieron cumplir, el Espíritu Santo se nos da para que podamos vivir las instrucciones del Padre. Por eso a veces no entendemos bien lo que leemos, Carlos, pero no solamente no entendemos lo que leemos por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué?
del contexto escritural. Necesitamos conocer el contexto para abrirnos a qué cosa, a la verdad. Yeshua dijo que la verdad nos haría libres. ¿Libre de qué? ¿Por qué dice libre de que la Torá en el primer siglo se leería la Torá os haría libres? ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es por qué la Torá me va a hacer libre. Porque cuando yo decido obedecer al Padre, yo experimento lo que el rey David experimentaba y decía en el Salmo 119, 142, si no me equivoco, decía, vivo en tu Torah. Tu Torah es mi delicia. Vivo en libertad porque aprendí a vivir en tus mandamientos, dice. O sea, de hecho que cuando el apóstol Pablo y los discípulos de Jesús hablaban de la palabra, siempre se referían a la Torah. sí, No existía el Nuevo Testamento. no existía el Nuevo Testamento. Todo está basado conforme al Antiguo Testamento, a la Torah. Sí, y de ahí viene otra premisa, Carlos, que cuando nosotros necesitamos entender el Nuevo Testamento, tenemos que leer lo que leían los escritores del Nuevo Testamento. ¿Y qué leían los escritores del Nuevo Testamento? ¿Qué tenía el apóstol Pablo acá? Torah. Él tenía el Tanakh de memoria, palabra por palabra, inclusive se dice, ¿verdad? Porque fue educado bajo Gamaliel. De hecho, O sea, que Jesús eligió a Pablo sí, porque justamente era un conocedor de la Torah. conocía. ¿Estoy ¿Qué en dijo correcto? Jesús de sí? Instrumento escogido me es ¿Por qué? Porque conocía bien cómo podían regresar las ovejas perdidas al pacto. O sea que si nosotros hoy queremos ser instrumentos en las manos de Dios, debemos conocer. Las instrucciones y cumplir las instrucciones por amor. Mira, hay un problema también de legalidad que vamos a ir desarrollando en próximos programas, ¿verdad? Pero quería terminar con esto, Carlos Edison, y entender que Dios siempre, la intención original del Padre, siempre es que guardemos sus instrucciones. Guardemos sus instrucciones. Me llama la atención acá, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Nos enseñaron que este evento ocurre como automáticamente. Ese pensamiento nos lleva a ser personas desobedientes a la instrucción del Padre. Por eso no experimentamos la libertad que tenemos que experimentar. Hay una pregunta que necesariamente debemos hacer. Sí, Y sería, ¿cómo sabemos quién está enseñando la buena doctrina? Tenemos que sentarnos y analizar este punto. sí, porque el apóstol Pablo hablaba mucho de la sana doctrina, ¿verdad? Ahora tenemos que entender cuál era la vida del apóstol Pablo. Entender en primer lugar su cultura, las expresiones idiomáticas, cuando se refería a la Torah, cuando se refería a las leyes rabínicas, porque a veces estamos en ese desconocimiento pleno de las leyes orales que regían en el primer siglo. Y el apóstol Pablo, cuando se discute con Pedro en el libro de los Hechos, está en juego las leyes orales, las leyes rabínicas, y el apóstol Pablo en ningún momento dice, ahora me estoy refiriendo a la ley Torah, ahora me estoy refiriendo a la ley, a las leyes rabínicas. O sea, necesitamos siempre, una y otra vez, el llamado que estamos haciendo como equipo, es que juntos podamos escudriñar, indagar, examinar, analizar las escrituras en su contexto cultural. Excelente. Entonces, examinar o entender las escrituras en el contexto cultural Sí, o en el contexto original, ¿verdad? sí, Sería más o menos similar a algo. sí, Yo compro un teléfono celular, sí, tengo aquí un celular, me compro este celular. Es el primer celular que sale con muchas aplicaciones después de un celular que solamente sería para mensajes y para llamadas. Pero yo en mi desconocimiento solamente compro un celular para llamar y para mensajes. Entonces, ¿qué hago? No leo las instrucciones que tiene este celular. ¿Por qué? Porque yo quiero aplicar solamente para llamadas y para mensajes. sí, Y no puedo aprovechar en un 100% este aparato que he comprado, que me sirve para poder estar en las redes sociales donde hoy estamos para poder compartir la palabra. Me sirve para muchas otras cosas más. Y yo solamente estoy utilizando ¿para qué? Para llamadas y
para mensajes de texto y nada más. Sí, Cuando en realidad tengo una aplicación, es decir, tengo muchísimas aplicaciones aquí que me pueden ayudar para mi día a día. De la misma manera, somos nosotros con la palabra, vamos a decir, de verdad. Sí. Es correcto, ¿por qué? Porque nosotros le damos nuestra propia aplicación a esto. Es como yo voy a leer, pero voy a interpretar como a mí me gusta. No, no, sí. Tenemos que Nunca, interpretar. nunca le vas a sacar todo el provecho con que Jamás. fue creado ese palabra. Es verdad. Y es correcto lo que le está diciendo. Para yo poder entender algo que fue escrito hace muchos años, tengo que entender la cultura de ese lugar. ¿Por qué? Porque quizás en la traducción esté correcta, pero ¿será que la cultura o la manera en la que se interpretó o se tradujo estuvo correcta, no? Edison Carlos, esto también tiene que ver con ser un poquito humilde nomás. Yo reconocí, dije, 35 años de mi vida he practicado de una forma incorrecta. Estamos estudiando ahora y seguimos aprendiendo, y solamente es reconocer que no hemos tenido o no hemos tomado las herramientas correctas para entender las escrituras. Eso nomás es, no es algo nuevo, porque te pueden decir, no, es una nueva corriente, una nueva doctrina, nada que ver. O sea, es amarle a Jesús como Él dijo, amame. Y si de verdad me amas, yo te voy a dar la clave. ¿Cómo me vas a demostrar que me amas? No es diciéndome, Jesús, te amo. No. Cumplí mandamientos. Es verdad. Y Jesús habló de la totalidad de los mandamientos en Mateo 5:17. Si habló de la totalidad y te dice que vos tenés que guardar mandamientos por amor, ahí te dijo todo. De hecho, que no es ninguna nueva doctrina, ¿No? es la sana doctrina. La sana doctrina porque está en el contexto de las escrituras. Si Jesús te dice que mientras que el cielo y la tierra no pasen, ninguna jota, ninguna piel le pasará de la Sí. palabra de Dios, entonces ¿qué quiere decir eso? Todavía no pasó el cielo y la tierra. Claro. Activa. Sigue activa, entonces esto sigue activo. Así que vamos a leer los comentarios para poder también interactuar con la gente que está compartiendo con nosotros. Preguntas. Dice Melanie Martínez, bendiciones de Argentina. Dice, Dios te bendiga, Melanie. Gracias por Espectacular. estar. Desde Argentina. Estamos allá, en Espectacular. Argentina. Por Dice, allá. preguntas por las sendas antiguas. ¿A qué se refiere al decir eso? Vamos a darle una breve explicación de eso. Sí, la senda antigua está hablando de la Torah. La ley de precedencia Cuando decís Torah, ¿a qué te refieres? al Pentateuco, nosotros conocimos más como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando decimos Torah, medio que asociamos ya con judío, Claro. y medio que no es para mí eso, ¿verdad? Ahí está el corazón del Padre. En el Pentateuco está el corazón del Padre. En el primer siglo se diría, en la Torah está el corazón del Padre. ¿Querés conocer el corazón del Padre? A la Torah. De hecho, que como cristianos parece que la Torah fue lo único que no leímos mucho, ¿verdad? Así mismo, porque no entendemos y porque nos enseñaron con un profundo y enorme antisemitismo contra el pueblo de Israel, el pueblo judío hoy, ¿verdad? Aunque nunca fue directo. No fue directo. Correcto. Javier Cardoso hace la misma pregunta. Carlos Alves dice, ¿podrían explicar la profecía de la plenitud de los gentiles en Hechos? Ah, claro. La plenitud de ese. Sí, la plenitud de los Sí, gentiles. Jacob, sí, vamos a ir por varios pasajes. Mira, Jacob le bendice a su nieto. Y por dirección divina entendemos que todo lo que está en la Torah, el corazón del Padre, entendemos que hay una guía del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu del Santo, del Espíritu de Dios, guiándole a Jacob. Inclusive José se opone y le dice, no, papá, cambia tu mano. Y viene José con sus 2 hijos, y José más o menos entendemos por la historia que era el hijo predilecto por decirlo así, ¿verdad? De Jacob, porque era con su esposa predilecta, con su esposa amada. Jacob, viene Efraín del lado correcto, viene Siempre para bendecir al mayor. para bendecir al mayor, viene Manasés en el lado derecho de Jacob y viene Efraín acá. Entonces Jacob cruza hacia Efraín, así, y con la derecha se le bendice y le da la bendición, y ahí se divide también la bendición. Le da la bendición De la primogenitura. al menor. Al menor, a A Efraín. Efraín. Y ahí le dice que él va a ser más grande de su otro hermano. Va a ser la plenitud de los gentiles. Eso vamos a hablar en próximos programas.
cómo el apóstol Pablo conecta esta profecía. Carlos se adelantó un poquito, pero está Pero bien, está muy bien. está bien. Entonces ahí vamos a entender por qué Efraín, que somos nosotros los cristianos que estamos volviendo a entender nuestra raíz y a entender nuestro origen que está en Israel y que Elohim, sus instrucciones, ese es nuestro origen verdadero y encontramos la paz guardando mandamientos por amor. Ahí entendemos nuestra identidad correcta, pero ¿dónde inició? Cuando Jacob le bendice a Efraín. Guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. Pero Jacob también está completando una profecía que se le hizo a Abraham. A Abraham se le dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Entonces el objetivo del Padre, el plan del Padre, nosotros más creemos que algo que se le salió de las manos, como en las tribus se dividieron, se pelearon, no guardaron su no. El plan del Padre para bendecir a la humanidad es esparcir la semilla, la cera de Abraham por todo el mundo. Y de esa forma, Él le llama a su pueblo que está entre los gentiles, a su pueblo que es Israel, porque no entendemos pues, cómo si Él solamente va a hacer pacto con Israel, después cómo Él son los gentiles entonces. No entendemos eso. Sencillo es. El pueblo de Israel se hizo gentil, perdió su identidad. El Padre sabe dónde están. ¿A través de qué? A través de ese fenómeno que Yeshua tenía que hacer un llamado. Y ahí ocurre el fenómeno de mis ovejas oyen mi voz. Y ahí se cumple la profecía. De esta forma viene el pueblo de Israel, que es gentil y ya no es gentil, ya no está fuera de pacto y viene a entrar en pacto para obediencia a las instrucciones del Padre. Por amor. Por amor. Entonces, si decimos que somos discípulos de Yeshua, de Jesús, Sí. tenemos Que andar como Él anduvo. andar como Él anduvo. Y no solamente eso, sino que tenemos que pedirle también a nuestros maestros que nos enseñen la sana doctrina, la leche no adulterada. Ese es un desafío importante, ¿verdad? Que siempre hacemos a tu maestro, a tu pastor, decirle, enséñame la leche no adulterada, enséñame la Biblia en su contexto, necesito que me enseñe, porque eso hace que seamos discípulos responsables. ¿Otro mensaje? Y hasta ahora solamente tenemos, no tenemos más ningún comentario. Entonces, vamos a orar para poder agradecer. Carlos, me gustaría poder que puedas orar para poder dar por finalizado el programa de hoy. Y tenemos en el próximo programa tenemos Y los que tienen preguntas pueden preparar preguntas para la preguntas. próxima. Seguimos con este tema. Este tema es amplio y va a seguir varios De programas. hecho, que es un tema muy apasionante para los que somos hambrientos de la palabra. Hoy pudimos aprender algo maravilloso. Aprendimos que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue a las 12 tribus. Aprendimos que las 12 tribus en un momento determinado se dividieron. 10 tribus fueron esparcidas, fueron cautivas por la mano del rey de Asiria, al punto que perdieron su identidad. ¿Es así? Sí. Las 2 tribus fueron cautivas al mando de Babilonia, pero ellos regresaron. Le podemos decir entonces que si hoy tenemos a mano la Biblia, son gracias a ese pueblo que regresó De la tribu de Judá, de la pueblo de Judá. que le conocemos hoy como los judíos. También podemos recalcar que Israel son 12 tribus y el pueblo judío no es la plenitud de Israel. Sí, completo. Es una tribu de las 12 tribus. También podemos destacar que hay profecías que pudimos comprobar por la palabra que eso ocurrió, y que hay profecías de que el pueblo, el reino va a ser restaurado. Y lo que más me impactó fue que siempre el plan perfecto de Dios, y Jesús vino a cumplirlo, fue que Jesús vino a restaurar ese reino. Su esposa es Israel. Vino a juntar a su esposa, a las 12 tribus, a Israel. Es algo que nunca había escuchado, es algo que hoy estoy aprendiendo, que estamos aprendiendo, y te invito a que a quien esté escuchando, que predisponga su corazón. Que esta doctrina no es nueva, es la sana doctrina que Yeshua ha venido, que Jesús los apóstoles y los profetas ha venido a enseñar. Y que podemos decir que los judíos no entendían.
Sí. No entendían. ¿Por qué podían entrar? ¿Cómo podían haber entrado? De eso vamos a hablar la próxima. Entonces, queda pendiente el próximo programa, que va a ser apasionante, de Amén. cómo pueden entrar. Amén. Amén. Vamos a darle gloria a Dios, porque hoy estamos aprendiendo esto y que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Amén. Y que podamos interpretar correctamente su palabra. Amén. Padre amado, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos has dado hoy, papá, de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder interpretar de la forma correcta. Padre, gracias porque en este tiempo se está abriendo nuestro entendimiento, se está abriendo nuestro corazón a tu enseñanza, hacia esa sana doctrina. Padre Santo, yo te doy toda la gloria, toda la honra, porque hoy, Señor Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales se están abriendo. Espíritu Santo, yo te pido que lo mismo hagas con cada persona que esté escuchando este programa, papá. Que esta enseñanza caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Padre, guía a tus hijos, guía a esas ovejas perdidas que hoy están esparcidas por las 4 esquinas del mundo. Padre, gracias te doy porque tuviste un plan perfecto, el restaurar tu reino y que tu pueblo sea uno solo. Gracias, papá, porque tú tienes el control de todas las cosas y tienes un plan perfecto que en este tiempo se está cumpliendo. En el nombre de Yeshua yo te doy toda la gloria, toda la honra por siempre. Amén. Amén. Amén y amén. Entonces, gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros. Un placer, un honor poder Gracias, compartir con ustedes. Un saludo, un fuerte abrazo, una distancia con todos los que están ahí. Y espero que el Espíritu Santo les esté guiando en cada palabra que estén escudriñando la palabra. Israel, muchas gracias también por haber estado. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Y esperemos que se sigan sumando más, ¿verdad?, para el próximo programa. Amén. Entonces, será hasta una nueva edición de En Honor a la Verdad. Que el Señor les bendiga. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Vamos a estar pasando ahí el flyer en donde vamos a estar informando el siguiente programa de En Honor a la Verdad. Que el Señor les bendiga. Será hasta una nueva edición. Chao, chao. Una cultura hebrea, con una mentalidad latina, con una mentalidad greco-romana. No es importante las expresiones idiomáticas y entender en su contexto. Jesús decía que el error viene por el desconocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si amamos la verdad, tenemos que entender que Jesús, los apóstoles, los profetas tendrían que ser nuestro modelo de vida y ellos no tenían adherencia pagana. ¿Mi doctrina tiene adherencia pagana? Necesitamos volvernos a las Escrituras.